artículo de Susana Bianchi de Historia Social del Mundo Occidental. Lo que de acá lo que nos interesa, bueno, es esto de cómo se conforma esa sociedad feudal. No voy a detenerme demasiado en el mundo antiguo porque no es el objetivo de la asignatura. En principio, una de las cosas que me interesa destacar en esto es justamente lo que se va a producir, que es lo que se llama la fusión. Esa fusión corresponde a recordar para todos justamente que existen tres elementos en esta fusión. Esos tres elementos básicamente son en principio el legado romano, el cristianismo y los aportes del mundo germano. En ese sentido, el tema es qué de todo eso va a aportar cada uno a esa fusión. El mundo romano tiene ciertas características, digamos, esto de no ver al mundo antiguo tiene sus complicaciones, pero bueno, hay cierto, digamos, el deterioro del Imperio Romano hace que buena parte de la estructura jurídico-institucional, de la esclavitud, del sistema impositivo, se deteriore y se caiga. Sin embargo, lo que sí de alguna manera se va a conservar, o el resultado de la caída del imperio va a ser la retracción de esa sociedad ciudadana o citadina, las dos cosas, ciudadana y citadina, o sea, que vive en la ciudad y que se gobierna de manera ciudadana, hacia el campo, ¿no? Hay una retracción hacia el campo. En esa retracción hacia el campo, la estructura a la que va a retrotraerse es a la villa romana. La villa romana es el lugar donde gobierna, donde de alguna manera administra una gran propiedad, un senador, un sujeto rico, un sujeto poderoso del mundo romano. En ese espacio, por lo general, lo que tiene es una serie de servidores que por lo general son esclavos. Algunos son sujetos libres que ocupan una parcela de tierra que corresponde a la villa, y la villa tiene como cierta expectativa, vamos a decir, porque no es que lo logra siempre, pero intenta ser lo más autosuficiente posible. ¿Qué es esto de ser lo más autosuficiente posible? Básicamente tratar de producir todos los bienes y servicios necesarios para la supervivencia sin tener o evitando por todos los medios entrar en contacto con la ciudad, con otros lugares. No por una cuestión de autoaislamiento, no, al revés, por una cuestión, se quiere, de la lógica económica, en términos del concepto económico más originario, con un concepto de economía de tipo familiar, y la lógica de la conservación, que es el concepto original de economía, ¿no? La idea de la preservación de la administración de la casa. Entonces, la villa romana tiene esa ambición, la ambición de tratar de conservar y preservar ese espacio, como una especie de micromundo, para que lo entendamos, donde conjugan, digamos, todos esos campesinos, algunos esclavos, algunos son esclavos, algunos son campesinos, y este señor poderoso, potente, que sería la palabra de época, que la administra, o que entre comillas la gobierna, por decirlo de alguna manera, para que se entienda de manera simple, ¿no? Entonces, una vez caído el Imperio Romano, una de las grandes, digamos, aportes que van a aparecer es esta ruralidad que ya estaba presente en el Imperio Romano y que va de la mano, digamos, de la estructura de la villa romana. La otra cuestión, que si bien está asociada a la última etapa del Imperio Romano, pero que no es originaria de Roma, es el cristianismo, o sea, la religión, que no es solamente una religión en el sentido estricto, sino que además implica en algunas cuestiones algunos modos de hacer o modos de vida. Es parte de una cultura, entonces no solamente estrictamente una religión. El cristianismo tiene ciertas particulares como religión y como modo de vida, en la que se incluye también, por ejemplo, esto de el regreso al campo, la búsqueda de la administración
del trabajo como una forma, podríamos decir, de conducta adecuada. Digamos, el que vive, el que trabaja de su trabajo es una persona correcta, ética y moralmente en los términos del cristianismo. Por eso las órdenes de los frailes tienden a ser sujetos laboriosos, y por eso también se construye la imagen de que la mejor manera de enderezar una vida de alguna manera desviada del buen vivir es por medio del trabajo. Por si alguno ha escuchado o se ha encontrado en la argumentación de que a los presos hay que ponerlos a trabajar, tiene mucho peso esto justamente en las tradiciones cristianas, ¿no? Que el trabajo hace mejor a las personas. Entonces, ese tipo de lógica que está en el cristianismo se traslada justamente a esta cultura en el proceso de fusión. También tiene que ver, bueno, con esto, digamos, se suma, ¿no? Se suma a esta lógica romana que teníamos antes, que tiene que ver con el regreso al campo, ¿no? Para hacerlo breve. En cuanto al mundo germano, que sería como el tercer aporte a la fusión, hacemos un esfuerzo, por si alguno recuerda, pero repasamos, la caída del Imperio Romano tiene que ver con un proceso de, entre millones de comillas, las invasiones bárbaras, que es una especie de migración, para hacerlo más simple, concatenada, o sea, una especie de castillo de naipes, que se desmorona desde el noreste, podríamos, así como en grandes rasgos, desde Rusia, desde Noruega. Se produce una especie de migración acompañada de actos, digamos, de guerra. Entonces los que están más en el extremo noreste migran en dirección sur-oeste, por lo tanto se encuentran con población que estaba antes, y esa población derrotada por los migrantes, la opción que tiene es convertirse en esclavos, morir en la defensa, o migrar. Entonces migran otra vez hacia el sudeste, generando ese efecto castillo de naipes, o efecto dominó, si lo quieren también entender más simple. Entonces la primer migración desde el extremo noreste hacia el sudoeste empuja a las poblaciones de ese sudoeste hacia un sudeste más extremo todavía, hablando ya de los límites o bordes, o limes, que es la palabra concreta que usan los romanos para la frontera. Entonces los limes de la frontera empiezan a llenarse digamos, o a recibir población migrante que viene siendo expulsada o viene huida de los ataques de las poblaciones o de la zona de guerra, para hacerlo más simple, la zona de batalla, y en principio buscan asentarse cerca de los limes, o sea, en la frontera todavía del lado extranjero, y luego empiezan a negociar con el Imperio Romano el ser incorporados al territorio de alguna manera, y en algunos casos se los deja en los limes y se los usa, por decirlo de alguna manera, como una especie de escudo humano, pero como pueblos federados, o sea, pueblos asociados. La figura se llama federitas. Son pueblos que han sido, se les permite vivir a veces dentro del territorio romano, a veces digamos, desde el lado exterior al espacio romano, pero todavía considerados como aliados provisorios del imperio. Esa serie de federitas, de alianzas que se generan, genera obligaciones sobre el imperio, y cuando esa paulatina guerra migrante que se acerca cada vez más a la frontera, eso obliga al imperio a tomar una decisión. Y algunos de los federitas, al verse no apoyados del todo o por completo por el imperio romano, ingresan al territorio romano buscando asilo. Cuando no lo encuentran, muchas veces toman la opción violenta para reclamar el derecho acordado por la alianza,
y en otros casos directamente aquella migración acompañada de guerra y de batalla eh, penetra las fronteras romanas en una serie de oleadas que no vamos a explicar porque no es el objetivo de nuestra asignatura, pero sí valía como opción de repaso. Y entran una serie de grupos generosos, digamos, no me refiero a pocos, sino a muchos, entre los cuales los conocidos son los godos, los visigodos, los ostrogodos, o sea, todos forman parte de diferentes grupos dentro de una misma cultura o de grupo sociocultural. Los lombardas, los vándalos, los francos, entre tantos, todos ellos son reconocidos o de alguna manera unificados bajo el nombre de germanos. Y me estoy quedando corto con los grupos, son más todavía que eso. Hablamos de entre 10 y 12 grupos por lo menos reconocibles o que hemos tenido datos sobre eso, y en esa invasión constante que se va produciendo se va deteriorando el imperio hasta casi poder decir que acaba por caer el imperio. Entre todo eso, el aporte cultural que van a generar estos grupos germanos, ¿sí?, que cuesta identificarlos como una totalidad, si es que se entendió, son un montón de grupos, entonces es difícil decir cuál es el aporte en particular, sino que es un aporte general bastante difuso y disperso, pero una de las prácticas que sí comparten es una cuestión de que son agricultores, ¿sí?, organizados en aldeas o comunidades campesinas y que están vinculados por una estructura de tipo de parentesco, podríamos llamarle similar al clan, ¿no? Es una estructura clánica. Si vieron vikingos, tiene alguna similitud con vikingos, no es lo mismo, los vikingos son posteriores, bastante posteriores, ¿sí? Pero digamos, es válido sumar como una similitud en esta estructura clánica, en esta estructura endeble de gobierno. No hay una estructura de gobierno como la del Imperio Romano, donde hay una estructura sucesoria bien clara o relativamente clara, sino que el gran legitimador de la sucesión en estos pueblos germanos es la guerra. Es tan simple como eso. La guerra es la que determina quién se queda, el mejor guerrero. Entonces esa estructura clánica de parentesco es liderada por un gran jefe militar. Ese jefe militar se establece no por la determinación de la sangre, sino por la demostración en la guerra. Entonces la guerra es el gran motor de selección y de legitimación. O sea, selección de quién es el mejor y de legitimación del poder que va a detentar de ahí en adelante. Porque obviamente en la guerra se ha ganado y se lo ha seleccionado como el mejor porque es resultado. Eso también es un aporte a esta fusión. O sea, la cultura guerrera, una cultura guerrera que tiene por principio no la ciudad sino la comunidad campesina. Entonces, en esa lenta fusión que va a marcar Bianchi, lo que voy a encontrar son estos legados que van a ir aportando tanto a la cultura romana, a la cultura cristiana, como a los germanos. En pocas palabras, para que más o menos nos hagamos una idea, lo que yo voy a encontrar es que en general estas nuevas sociedades van a estar basadas en la religión cristiana, en diferentes interpretaciones de la religión cristiana, pero básicamente en la religión cristiana, además de ser más o menos todos cristianos o con diferentes versiones de cristianismo, tanto la cultura cristiana como la última parte de la cultura romana y la cultura germana van a aportar a una estructura de tipo campesino, con un poder basado en sujetos y no en la estructura estatal. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con una serie de pequeños, la palabra concreta es dominio, ¿sí? O sea, pequeños dominios liderados por un sujeto que hace o tiene la fuerza de similar a la germana del jefe del clan, o sea, el líder del clan, el gran guerrero, que también podríamos asimilar o encontrarlo bastante similar a ese senador de la Villa Romana. O sea, van a empezar a convivir
¿sí? Esos senadores de la villa romana, con estos líderes guerreros, con esta estructura propia del cristianismo que justifica la vida en el campo y no la vida en la ciudad, porque la vida en la ciudad se asemeja a la vida corrompida, a la vida de alguna manera pecadora. No olvidemos que Sodoma, Gomorra son ciudades castigadas de alguna manera por Dios dentro de la Biblia, y también cuando los hebreos son cautivados por Babilonia, también Babilonia es tomada como ciudad, y los faraones que cautivan a los hebreos también son el problema de la ciudad. Entonces hay toda una construcción acerca de que todo aquello que está en el campo es bueno y la ciudad tiende a ser un espacio de corrupción, de vejaciones y de pecado, ¿no? Entonces el feudalismo, que es lo que va a surgir como resultado, esta sociedad feudal va a estar basada en lo que llamamos el dominio. ¿Qué es el gran dominio? Es básicamente un espacio reducido, que está regido, en pocas palabras, por el gobierno de un señor, por eso también se le conoce como señorío, ¿sí? Y ese señor, que todavía, para hacerlo más simple, todavía no es el duque, el conde, ni el sir, sino que es eso, un señor. Todavía no tiene ese título de nobleza, la nobleza no está tan consolidada, y solamente su proceso de consolidación está asociado al éxito que pueda tener en el tiempo, ¿sí? De quedarse en ese espacio. Esto sería más o menos de una manera esquemática, ¿sí? Que es este señorío o este mundo feudal, ¿sí? Sobre el centro, en ese círculo, básicamente lo que yo voy a encontrar es la casa del señor, ¿sí? También conocido como casa señorial. Por ejemplo, podríamos dar un caso bastante sólido. Si alguno de los presentes ha jugado el jueguito que se conoce como Age of Empires, es excelente para poder de alguna manera representar lo que es el mundo señorial, justamente porque lo primero que uno obtiene en ese juego, si justamente es la casa señorial, un señor subió a un caballo y 4 campesinos. ¿Qué es eso? Justamente el señor que aparece como explorador en el juego, la casa señorial o la casa solariega, y los 4 campesinos que son mis siervos, ¿sí? Si en una parte de la explicación yo les mencionaba que la villa romana tenía esclavos, lo que va a aparecer paulatinamente o va a desaparecer paulatinamente en el mundo feudal es la esclavitud, y va a tenderse a homogeneizar, ¿sí? Todos los sujetos que van a estar trabajando en el campo. O sea, vamos a pasar de tener siervos y vamos a tener algunos esclavos o personas libres, a que todos esos, o sea, siervos, esclavos y personas libres, se conviertan paulatinamente en siervos. Ahora vamos a ver justamente qué son los siervos. No tienen que ver, ¿sí? La palabra siervo no tiene que ver con el animal, ¿sí? Aclaremos, tiene que ver con servir, con un sirviente, ¿sí? Está asociado a eso. Y también porque la palabra está asociada a una derivación en el latín de la palabra esclavo, ¿sí? Al sujeto que está justamente en su situación de tener que hacer para los demás, ¿sí? Lo más similar al concepto de servir, ¿sí? De servicio. Bien, entonces yo sobre el centro, en estas casas que me encuentro, lo que veo justamente es la casa solariega, o sea, la casa del señor en el centro. Esa es la casa donde está el jefe del clan y donde está justamente su mujer, la familia extensa, me refiero a si tiene padres, si tiene sobrinos o hermanos, comparten esa casa. El resto de las parcelas, las casas de los campesinos libres y de siervos que aparecen, o sea, lo bueno que este ejemplo nos permite todavía ver que la servidumbre no se ha extendido por completo. Entonces tengo campesinos libres y campesinos siervos. Los siervos son, en relación con los libres, los siervos tienen que pagar más gabelas, más impuestos,
o más tributos, en realidad no impuestos, más tributos sobre las parcelas que ocupan, ¿sí? Hay algo muy particular que como latinoamericanos debemos entender, y es que si ustedes observan se van a encontrar que las barras verdes y amarillas, que son los campos de sembrado, no hay casi casas. ¿Por qué no hay casas? Por una particularidad del campo europeo es que las casas no suelen estar, ¿sí?, en los lugares de trabajo. Por lo tanto, la aldea, que nos aparece sobre la parte superior de ese círculo de casitas, está en un lugar, ahí tienen por lo general huertos, me refiero a lechugas, a cebollas, a ajos, o sea, lo que son hortalizas. Paréntesis, por favor a nadie se le ocurra pensar en papas o tomates, porque hasta que no lleguen a América no van a encontrar papas y tomates. Bien, entonces van a tener lo que son hortalizas, ¿sí? Y en los campos más amplios que tenemos en verde y amarillo, por lo general van a aparecer, ¿sí?, el trigo, la cebada, el centeno, otro tipo de productos que se hacen por lo general en campos extensos. La iglesia, que puede estar o no, en este caso aparece casualmente. Esta iglesia entonces por lo general, como está en terrenos del Señor, si bien tiene cierto grado de administración, no es la que lo administra, pero hay algunos casos donde hay abadías, o sea, donde ese lugar que nosotros tenemos en la casa del Señor no está, y es la abadía la que administra todo este espacio que nosotros tenemos en la imagen, ¿sí? Entonces, el Señor, por decirlo de alguna manera, es un fray, ¿sí?, o es un abad, o es un monje, más allá del cargo, un obispo, ¿sí? Y en este caso estamos justamente conviviendo el Señor y la iglesia en el mismo espacio. Por lo tanto, esta iglesia lo más seguro es que esté sujeta a las decisiones del Señor. Bien, fíjense que sobre la parte baja dice tierras trabajadas por campesinos libres o siervos mansos, o sea, siervos entre comillas mansos. Los mansos son los espacios, ¿sí? No son las personas mansas, sino se les llama mansos a los espacios de tierra, ¿sí? Por eso por lo general aparecen en los censos de la época mansos trabajados por campesino libre o mansos trabajados por esclavo. Manso es el espacio, ¿sí?, el territorio. Fíjense que sobre un lado de ese espacio urbano, ¿sí?, tenemos al herrero que está separado y está justamente dentro del espacio, digamos, de control. Si yo continúo me voy a encontrar sobre la parte, llamémosle noroeste, dice tierras trabajadas por campesinos libres o siervos mansos, también se llama mansos esos espacios, ¿sí? Fíjense que no tiene casa, vuelvo de nuevo, ¿sí? Las casas son las que están en la aldea, y más hacia la zona norte, podríamos decir, aparecen propiedades de campesinos libres, ¿sí? No dice tierras o mansos, dice propiedades. Eso significa básicamente que en este proceso de transición hacia el feudalismo por completo, el Señor no tiene control completo sobre todos. Entonces lo que hace de alguna manera es imponer algún tipo de control o de poder sobre estos sujetos, y por lo tanto no todos pagan las mismas gabelas o tributos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que están en los mansos, o sea, en las tierras que estrictamente le pertenecen al Señor, van a pagar mayores gabelas o tributos. ¿Qué son gabelas o tributos? Por ejemplo, van a tener que entregar una vez al año, supongamos 12 gallinas, una vaca, 2 sacos de trigo, y supongamos, no sé, 3 docenas de huevos. Sin embargo, los de las propiedades de los campesinos libres quizá entregan de otra manera, pueden ser en monedas. En este caso va a haber poca moneda, por lo tanto es más difícil que exista la posibilidad de que paguen en moneda, pero hay algunos casos donde se cobra en moneda, o directamente, como son libres, solamente se le pide, supongamos, 5 sacos de trigo. ¿Cuál es la ventaja? Que están más lejos y por lo tanto hacen de alguna manera de espacio fronterizo, y entonces en el primer ataque que aparezca otro señor, justamente son los primeros que van a sufrir.
si exigen o reclaman protección mayor del Señor, van a empezar a perder paulatinamente su condición de libre, y eso va a ir pasando en el siglo XII, XIII, XIV, y a medida que vayan perdiendo su condición de libre, se van a parecer cada vez más a estos siervos que aparecían en los mansos, y sus propiedades originales van a empezar a parecerse cada vez más a los mansos. Los prados del Señor, o los bosques del Señor, o el molino del Señor, o la reserva que está arriba de todo, ¿sí? Todos esos espacios, ¿sí? Para que los tengamos figurados, todos esos espacios son espacios donde el Señor va a cobrar esto que se llaman gabelas. ¿Qué son gabelas? Entonces, un campesino de la aldea, para cocinar, necesita madera, por lo tanto tiene que entrar al bosque del Señor. Por cada vez que saque leña, ya sea un manojo, sea una carreta, una carretilla, ¿sí? Va a tener que pagar un impuesto. Ese impuesto, como bien dijimos recién, no tiene moneda. Lo que se hace es pagar en un porcentaje de lo que trae. Si yo traigo un manojo, por ejemplo, con 12 leños, de los 12 leños, 2 se los va a tener que dejar al que cobra el impuesto. ¿Sí? Ese tributo, perdón, no se llama impuesto. El impuesto lo cobra una institución. Para que tengamos la diferencia, los impuestos los cobran instituciones de tipo de carácter gubernativo, y todavía no hay Estado, y como no hay Estado y gobierno, no hay impuestos. Hay tributos, gabelas o tasas, se le pueden llamar, pero no impuestos. Bien, entonces, el que recoge madera paga un porcentaje de eso. Por ejemplo, el que usa el molino para moler el trigo por su cuenta, los propietarios, los campesinos libres, ¿sí? Llevan sus sacos de trigo a moler para hacer harina, y por cada saco de trigo que traen van a tener que dejar, qué sé yo, un selemín o X. Un selemín es una medida, como decir kilos, gramos, una porción, por decirlo de una manera, del trigo que muelen en harina se lo tienen que dejar. Para que de esa manera el Señor de alguna manera va juntando harina sin tener que hacerla producir en su reserva personal. En los prados pasa lo mismo, o sea, cada campesino que tiene una oveja, que tiene una vaca y que necesita que su vaca o su oveja, o las gallinas o los cerdos, coman, lo que van a hacer justamente en ese espacio, van a tener que pagar por usar esos prados un tributo, del modo que sea, no sé, un vellón de lana, en algunos casos tantas recipientes con leche, la forma en que se les ocurra, una vaca al final del año. Todo eso no es homogéneo, sino que depende mucho de cada uno de los acuerdos que tenga el Señor con cada uno de los campesinos libres, de los campesinos siervos, o de los esclavos todavía conservados en esta región. Similar va a pasar con el puente, ¿sí? O con retirar agua del arroyo, del río, con pescar. Todos esos pueden ser pequeñas gabelas. Acá justamente nos permite a nosotros explicar por qué se llama feudalismo, ¿sí? O a qué se llama feudo. Esto que estamos viendo acá se puede llamar gran dominio, se puede llamar feudo. ¿Qué es un feudo? El feudo es una cosa, o el derecho sobre una cosa, ¿sí? Y por lo tanto, en este caso, este espacio podría ser llamado el feudo del Señor. Por lo tanto, señor feudal. Pero también el señor feudal, por ejemplo, si X señor feudal intenta atacar este espacio, este gran dominio, en ese intento de ataque hay un pariente, un integrante del clan, que muestra cierto grado de gallardía, de valentía a la hora de resistir esa invasión, y en premio, ¿sí?, a esa gallardía demostrada, yo le entrego en feudo, por ejemplo, el pontazgo. O sea, ese puente que aparece del Señor pasa a ser el feudo de alguno de los sujetos que haya defendido ese intento de ataque. Entonces, de ahí en adelante va a cobrar un derecho sobre el puente, sobre el paso. Por ejemplo, vamos a decir, traer una carreta de leña por cada cruce que se haga, o traer una carreta de arena por cada cruce que quiera hacer. Entonces, esa carreta, por ejemplo, de leña o el tributo que estemos cobrando sobre
ese pontazgo que se llama, un porcentaje le corresponde al señor, ¿sí? Y otro porcentaje le corresponde a ese beneficiario del feudo, ¿sí? O sea, aquel que con gallardía y valentía defendió el intento de invasión. Entonces, por ejemplo, si obtiene 10 leños sobre cada paso, supongamos 4 quizás son para el señor, los otros 6 son para él. De esa manera yo me voy a encontrar con algo que aparece más adelante en el texto, que son las relaciones de servidumbre y las relaciones de vasallaje. ¿Cuáles son las diferencias? Las relaciones de servidumbre son las relaciones que tiene el señor feudal, ¿sí?, con sus siervos. Entonces los siervos son leales o obligatoriamente obedientes al señor feudal. Sin embargo, los vasallos, ¿sí?, también tienen demostraciones de lealtad, pero en ciertos términos tienen cierto grado de igualdad mayor, porque obviamente pertenecen a un grupo distinto, no son siervos, ¿sí?, son de alguna manera señores menores. Entonces puedo encontrarme con múltiples relaciones de vasallaje, donde entre ellos, ¿sí?, los señores se rinden vasallaje. ¿Qué es vasallaje? Entonces lo que hace un vasallo, que es un ritual muy clásico, vamos a suponer, para hacerlo más simple, que el señor, si miramos con detenimiento hacia arriba, tenemos el castillo del señor, ¿no? Supongamos que ese castillo del señor le corresponde a un señor, llamémoslo al señor de Aranjuez, por ejemplo, para hacerlo más simple. Y llamemos que esta aldea se llama Saint-Germain, porque le pusimos un nombre para que lo entendamos. Entonces el señor de Saint-Germain es vasallo del señor de Aranjuez. ¿Por qué? Porque un día el señor de Aranjuez atacó la aldea de Saint-Germain y la logró conquistar, o sea, lo venció al señor de Saint-Germain. ¿Cómo se resuelve muchas veces esto? Básicamente, el señor de Saint-Germain lo que hace es arrodillarse frente al señor de Aranjuez, ¿sí?, en señal básicamente de sumisión, y le entrega un puñado de tierra que representa la aldea que le pertenece o que le pertenecía. El señor de Aranjuez lo que hace es abrir sus dos manos para recibir las palmas cerradas con tierra que entrega Saint-Germain, y en vez de quedársela esa tierra, devuelve la mano. O sea, figúrense que uno extiende las manos en dirección al otro sujeto y el otro sujeto retiene esas dos manos y las devuelve al pecho, ¿sí?, de este señor de Saint-Germain. Entonces, en ese acto de te doy y me lo devuelves, para que lo entendamos, se llama don y contradón, ¿sí? En ese acto de don y contradón, lo que yo estoy convirtiendo es en una relación de vasallaje. Es, yo te conquisté, como te conquisté, tu aldea me pertenece. Saint-Germain reconoce, mi aldea te pertenece ahora, y entonces lo que le devuelve a Aranjuez es justamente, como ahora me pertenece, yo te la devuelvo. ¿Y te la devuelvo a cambio de qué? Ahora sos vasallo mío, y como sos vasallo mío, vas a tener que rendir cuentas de todos los tributos y gabelas que tengas en tu aldea y en tu dominio, ¿sí? Y además de eso, vas a tener que rendir cuentas en términos militares. O sea, vas a tener que ofrecer fuerzas militares, o sea, por ejemplo, 10 lanceros armados, 10 arqueros armados, X cantidad de caballos. ¿Para qué? Para fortalecer el grupo armado que tiene el señor de Aranjuez. Es un ejemplo, ¿sí? De esa manera, una serie de vasallajes, ¿sí?, por ejemplo, nuestro exitoso señor de Aranjuez, que sería el ejemplo inventado, va una y otra vez atacando pequeños señoríos. Algunos ni siquiera llega al ataque, automáticamente se ponen en relación de vasallaje. Si nosotros teníamos que en esta aldea a alguien se le había entregado el pontazgo, eso significa que hay un vasallaje del feudo del pontazgo para con el señor de la aldea que rinde vasallaje
¿sí? A este señor que está en el castillo. Entonces, ahí yo tengo toda una red, ¿sí? De abajo hacia arriba, de relaciones de vasallaje, ¿sí? Eso es justamente lo que llamamos relaciones de vasallaje. Las relaciones de vasallaje son justamente relaciones de dominadores, pero entre sí, son todos señores. Esto va a permitir de a poco la emergencia de una nobleza. ¿Sí? Todos estos sujetos que están dentro de las relaciones de vasallaje van a empezar a ser, consolidar un espacio o un sector conocido como nobleza, y justamente que en el extremo más alto de esa nobleza esté unos pocos y en el extremo más bajo estén una mayoría, va a determinar de a poco los títulos de nobleza que van a emerger como resultado, ¿sí? Entonces van a aparecer claramente, por un lado los condes, por otro lado los duques, por otro lado van a aparecer cargos menores, ¿sí? En cuanto a lo que ya cuando lleguemos a fines de la modernidad se conoce como alta nobleza y baja nobleza, ¿sí? Que va a ir increyendo constantemente esa nobleza hacia el interior de sí misma, ¿sí? Un conjunto, ¿sí? de señoríos poco a poco va a constituir, y hacia el final de los capítulos que nosotros teníamos para trabajar, en lo que se llama un reino, ¿sí? Esto implica que en el periodo que nosotros estamos trabajando, en los primeros capítulos, no vamos a tener reyes. Si no pensemos en una edad media, en esta primera etapa, o de una edad media con reyes. Es una edad media con ducados, condados, abadías, ¿sí? Entonces justamente unas estructuras menores que no permiten pensar, por ejemplo, en Francia, no permiten pensar en Inglaterra, sino en espacios menores de gobiernos aislados, ¿sí? Hacia el siglo XIII y XIV recién vamos a empezar a ver algo que se conoce como monarquía, ¿sí? O sea, la constitución de reinos con un rey, que todavía no tienen las dimensiones de los países que nosotros nos figuramos en la cabeza, o sea, la monarquía francesa, por decir una manera, todavía no tiene esas condiciones, sino que la monarquía va a tener un tamaño similar, por lo general más reducido, y va a convivir con una serie de lugares, o de reinos que van a convivir en ese mismo espacio que nosotros en nuestras cabezas, vuelvo a repetir, nos imaginamos, ¿sí? Como monarquías, y son en realidad reinos locales. En paralelo, la Iglesia va a producir un proceso de consolidación hacia el interior, que la va a convertir, gracias a un impuesto y a una serie de administraciones bastante efectivas, la va a convertir en una referente ideológica, cultural y económica en esta sociedad tan particular. ¿Por qué? Porque justamente los reinos, los señores, o los dominios, o los grandes dominios, como en realidad se llaman, son siempre espacios reducidos o aislados o fragmentados. En cambio, la Iglesia, más allá de toda esa fragmentación, tiene una unicidad que está constituida por la existencia del papado. Entonces tiene una referencia universalista que está por encima, y es esto que se llama el orden ecuménico. Y la búsqueda de un orden universal, un orden unificador, le permite a la Iglesia tener una mirada, una perspectiva más amplia, que no tienen estos reinos o estos dominios, que hasta acá fuimos viendo. En ese sentido, la Iglesia tiene una virtud, y que va a permitir construir lo que Georges Duby, un historiador francés, llamó la sociedad de los tres órdenes. ¿Qué es esa sociedad de los tres órdenes? Bueno, una estructura donde de alguna manera la Iglesia trata de consolidar un primer orden, que son los que rezan, el clero, los oradores. Por debajo de ellos, un segundo lugar, los bellatores, o sea, los que se dedican a la guerra, en pocas palabras, la nobleza, ¿sí? Y por debajo de ellos, los laboradores, o son los que trabajan, ¿sí? Esto marca entre los que rezan, los que luchan y los que trabajan, justamente una estructura piramidal de tres órdenes.
Esto significa que los que trabajan, trabajan para ser protegidos por los que luchan y para ser salvados por los que rezan por la salvación en el mundo supraterrenal. De la misma manera, los que rezan, rezan para salvar a todos, y como rezan para salvar a todos, tienen derecho a acceder a los productos que producen los que trabajan y a la protección que generan los que luchan. Entonces, para que lo entendamos en pocas palabras, los que trabajan van a tener que pagar tributos a la nobleza, como recién explicamos hasta ahora, pero también van a tener que pagar lo que se conoce como diezmo. El 10% de la producción de los campesinos va a ir a las manos de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia de esa manera tenga para comer y tiempo para rezar y salvarles el alma en un mundo posterior a la muerte. De la misma manera van a tener estos campesinos que producir para el tributo y poder sostener a esos luchadores que van a asegurarles la vida, ¿sí?, en el día a día en un mundo de guerras. De esa manera encuentro una justificación ideológica del aparato productivo y económico, donde cada parte de la sociedad tiene una obligación, y gracias a esa obligación, a ese deber, en realidad es más un deber que una obligación, gracias a ese deber sostiene al resto de la sociedad. Esto, que en principio puede parecer bastante particular, alcanza como justificación y durante mucho tiempo. ¿Qué es la limitación que tiene esto? Lo que no incluye, si uno hace un mínimo esfuerzo, es a los comerciantes. ¿Por qué no incluye a los comerciantes? Porque si se entendió hasta acá, lo que está muy fuerte es que estas sociedades son o tienen la aspiración de ser autosuficientes. Ese intento de autosuficiencia, rebobino cosas que ya dije, que están en la villa romana, ese intento de autosubsistencia que tiene también casi la aldea germana y que buscaban los cristianos, está sostenido básicamente en lo innecesario del comercio. Pero el proceso mismo de consolidación de este sistema, de integración por la lucha, por las batallas entre señores y el proceso de consolidación de la nobleza, va a empezar a ampliar, a demandar una serie de bienes que no son necesariamente de origen local, también que van a obligar a tratar de proveerse de bienes de mejor calidad. Me refiero a que, por ejemplo, si yo soy un señor del territorio vasco, me va a costar más conseguir vino de alta calidad ahora que soy un señor cada vez más poderoso. Entonces necesito conseguir un vino de mejor calidad y por lo general va a ser francés. Entonces voy a tener que conseguir que algún comerciante nos provea de vino francés de calidad. De la misma manera, los franceses buscarán proveerse de otros bienes que se produzcan en otros lugares. Podríamos pensar en lanas de mejor calidad o en tejidos de mejor calidad que quizás se producen en otros territorios, o maderas, o de esa manera se empieza a reactivar un comercio de mercaderes que son deambulantes, no son locales, y que tienen como parte compleja en una sociedad que está recluida y se mira hacia adentro. El mercader tiende a ser un sujeto sospechoso, tiende a ser un sujeto no muy bien visto, y obviamente tiene la carga, y todos ya lo sabremos a esta altura, y es el origen de alguna manera, de que estos comerciantes tienen una extracción social ajena al lugar, obviamente, y aparte de ser ajena al lugar, tiene una extracción cultural o religiosa distinta a esas sociedades. A saber, muchos de los comerciantes son judíos, son turcos y son gitanos, que son justamente hábitos, costumbres de ese tipo de cultura, ser comerciantes. ¿Por qué? Porque son por lo general muchos grupos culturales con la característica de ser nómades, y aparte porque en el caso de los turcos en particular viven justamente en la zona donde existe la más cómoda de alguna manera
ruta terrestre entre el Oriente y Europa. El Oriente permite traer las especias, la seda, en la famosa ruta de la seda, y esta emergencia de estas pequeñas reinos o monarquías empieza a demandar ese tipo de telas, ese tipo de condimentos para las comidas, y justamente los turcos tienen esa función en esta sociedad. De la misma manera que la tienen los judíos como comerciantes, y a la vez que la religión cristiana no es muy receptiva de la práctica del comercio por considerar la acumulación de dinero avaricia. O sea, estar considerado pecado en varias instancias, justamente la acumulación de dinero, la búsqueda de la ganancia. Eh, una paradoja, porque la iglesia justamente acumula bienes en este mismo proceso, resultado del diezmo, de los tributos que cobra, y es la prestamista más clásica, más común. O sea, cuando la nobleza necesita dinero para pertrechar sus ejércitos, para remodelar un castillo, pide un préstamo a la iglesia, y la iglesia es la gran poseedora de dinero. Sin embargo, el discurso hacia afuera es que no es correcto acumular dinero. De hecho, miren qué paradoja, pero justamente el préstamo de dinero que hace la iglesia en este momento se considera que el 4% de interés sobre el préstamo es eso no es usura. Si ya cobro el 5% ya es un acto de usura. Y tiene tal importancia este porcentaje, aunque parezca una tontería a simple vista, que todavía hoy se conserva. Cuando los préstamos internacionales se dan entre los países, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, lo más común es que los intereses sean entre el 3 y el 4%. Cuando uno ya está prestando a más de eso, ya es una bestialidad, y ya se habla de fondos usureros, como algunos de los fondos que le prestaron a Argentina en el gobierno anterior, alrededor del 7%. Eso ya es el doble de lo que ética y moralmente todavía se conserva. Y lo interesante es que ese porcentaje nació en la Edad Media, o ese parámetro moral, ¿no? Bien, esa expansión mercantil tiene como efecto también una expansión urbana, y esa expansión urbana, o sea, una reactivación de la ciudad, una cosa que nosotros veníamos viendo que no estaba. Esa reactivación de la ciudad tiene como resultado la emergencia del mundo burgués. El mundo burgués, para hacerlo más o menos simple y no complicarnos, es justamente, los burgos son los pequeños, las pequeñas aglomeraciones comerciales y de vida alrededor de un castillo, alrededor de una abadía, alrededor de una aldea. Estos espacios comerciales llenos de puestos, muy parecidos a las ferias, ¿sí? Esos burgos permiten la aglomeración constante de comerciantes que compran a aquellos comerciantes mercaderes, para hacerlo más simple, comerciantes que compran a los mercaderes de paso, porque quizá los mercaderes traen un producto que en lo inmediato ya no se puede comprar, pero sí los comerciantes locales, los de los burgos, van a comprar, se van a proveer para durante el año poder ir vendiéndolo. Esto también es un caso donde aparecen en un conjunto importante de artesanos. Nos referimos a los sastres, a los carpinteros, a los ebanistas, a los yeseros, a los herreros, a los orfebres. O sea, todos esos sujetos van a ir proveyéndose de bienes que van llegando de importación por los mercaderes itinerantes, y dentro de los burgos esos artesanos van a generar esas nuevas mercancías y van a ir vendiéndolas. Eso significa que hay una demanda cada vez mayor sobre estos bienes que antes, en el periodo anterior que estábamos mencionando, parecían como innecesarios. Por lo tanto, empieza a romperse poco a poco esta lógica del señorío autosuficiente, y por lo tanto emerge como resultado los movimientos antiseñoriales, los movimientos en contra de esta cerrazón, de este espacio cerrado, ¿sí? Con búsqueda de autosuficiente, y emergen como resultado nuevas oligarquías o sectores pujantes que van a tratar de presionar a una serie de cambios. En principio para liberar el ingreso, para de alguna manera eximir de esos pagos
a algunos sectores, nos referimos a los comerciantes, por ejemplo, que sobre el puente se cobre el pontazgo cotidianamente al resto de los campesinos, pero que no se cobre pontazgo a los mercaderes, porque bueno, son necesarios, esa es la capacidad de presión que tienen. Generan presión para que esto se cambie y logran de alguna manera que estos pontazgos desaparezcan o alguna de todas esas gabelas empiecen a ser de alguna manera eh, saltadas, digamos, ¿sí? O quitadas para ese sector en particular. En definitiva, después nos queda, por lo menos para lo que hoy estuvimos abordando, voy a tratar una última cosa, que es la crisis del siglo XIV. En este contexto nos encontramos con una emergencia económica, arrancamos en el siglo VI, siglo VII, con la emergencia del feudalismo, la consolidación del feudalismo entre el XI y el XII. Cuando llegamos a la crisis del siglo XIV nos encontramos con algo tan particular como una epidemia, ¿sí?, desastrosa, una de las epidemias más grandes de la historia, junto con la que estamos viendo en este momento, ¿sí?, que es lo que se conoce como la peste negra. No me voy a entrar en detalles sobre el motivo y la cuestión de por qué se llama. Primero se acusa de que los negros esclavos que se están trayendo de África son los que traen el contagio, y en realidad lo que sucede es que esta peste la transmiten las ratas, que vienen también en los barcos, pero que no son los negros. La asocian con los negros justamente porque son los que se contagian, los esclavos negros se contagian en los barcos que traen ratas también, ¿sí? Para que tengan una idea o una imagen general, las ratas son originarias de la India, no son originarias de Europa, ni siquiera en América, y por lo tanto la llegada de las ratas con fuerza a Europa tiene que ver justamente con esta dinámica del comercio que hace que estos animales puedan llegar, estos roedores puedan llegar hasta Europa vía el intercambio comercial. En ese sentido, la enfermedad que transmiten mata alrededor de la mitad de la población de Europa. El nivel digamos, de violencia generada en torno a la pobreza, la miseria y la muerte es bastante importante, lo que pone en crisis de alguna manera esa estructura feudal, y el resultado que da por eso es justamente una monarquía más fuerte, porque la única opción para salir de esta crisis es justamente una relación de fuerza más violenta de los sectores que dominan sobre los sectores dominados. En principio, este pequeño error, si se quiere, de culpar de la enfermedad a un sector de la población y después descubrir que es un animal, hace que durante un buen tiempo no se sepa el motivo de la transmisión de la enfermedad, y por lo tanto la enfermedad pueda hacer mayores estragos. Eso, si lo quieren comparar con el presente, lo van a encontrar, porque en principio la aparición del coronavirus está asociada, ¿sí?, a los chinos, y aparece como una enfermedad generada por los chinos, y después de eso aparece el famoso murciélago en la sopa, que se parece más al motivo de las ratas, ¿sí?, para que vean que esto no es nuevo. O sea, el comportamiento de las epidemias es muy clásico en la historia de la humanidad. De hecho, ya que esta explicación va a ir al video de YouTube, sepan que hay un video que tenemos ahí de Diego Armus, que es un especialista justamente en historia de las enfermedades, y que cuenta cuáles son las etapas que se dan en las epidemias, cuál es el comportamiento social frente a este tipo de epidemias, y por lo general aparece esto, ¿no? La asociación en principio con un sector de la población, o sea, con una lógica discriminatoria. Después el encuentro de qué es que por lo general está asociado con la suciedad, o sea, la suciedad como motor de la enfermedad. Después el vector, que es el animal, y después la búsqueda de una solución que lo resuelva todo, que hoy se parecía a la vacuna. En este momento es otra la solución. Lo interesante en esta instancia es que en el siglo XIV se resuelve, por ejemplo, en un momento el entierro de los muertos lleva demasiado trabajo y no se logra hacer, entonces los muertos empiezan a apilarse
y se descubre que los cadáveres siguen contagiando, pueden seguir transmitiendo la enfermedad, en principio porque las ratas pueden comer cadáveres y segundo porque los cadáveres también mantienen el virus vivo. Entonces optan, como ya no hacen tiempo de enterrarlos, optan por prenderlos fuego. Digo, por si alguno tiene memoria, en Italia iban a crematorios. Fíjese la experiencia de las cosas, ¿no? O sea, en Italia iban a crematorios cuando el año pasado la epidemia del coronavirus se hizo relativamente incontrolable en Italia. Sin embargo, en Brasil se siguen enterrando. Eh, Hay una cuestión de lo complejo que es, ¿no? Pero Latinoamérica no ha sufrido la peste negra, entonces no tiene esta memoria social de que algunas epidemias requieren la incineración de los cuerpos para evitar justamente la propagación. Entonces, la importancia que tiene esto es justamente que genera rápidamente una caída de la población, y esta caída de la población implica una modificación en las relaciones sociales entre los grupos sociales.